todos los desastres del siglo XX, el conflicto conocido como la Gran Guerra fue el que más daño hizo al género humano. No solo fueron los 22 millones de personas que murieron entre 1914 y 1918 en poblaciones mucho más pequeñas que las actuales, el alcance fue mucho mayor. Imperios de siglos de antigüedad llegaron a su fin. El mundo perdió generaciones de filósofos, escritores, constructores, músicos, poetas, científicos, médicos, artistas. El orgullo de un magnífico continente murió entre el lodo y la miseria. The French soldier felt by 1916-17 that the war would be endless indeed, and that there would be no survivor standing there, if you will, with the victor's flag at the end. His death was inevitable. Gloria, caballería e idealismo no pudieron sobrevivir. De esos horrores nacieron todas las herramientas y los monstruos de conflictos posteriores. De principio a fin, las personas, las batallas, las masacres y los errores fueron épicos. People were full of the notion of sacrifice, and God did they sacrifice. Primera Guerra Mundial, la muerte de la gloria. El siglo que comenzó en 1900 había traído una civilización europea tan deslumbrante que parecía alcanzar todos los opulentos sueños de la humanidad. Habían habido muchas crueles y horrendas guerras durante el siglo anterior, pero ahora los hábiles diplomáticos parecían haber alcanzado un balance de poderes que aseguraba una larga y próspera paz. Más allá de ello, la sangre del rey Jorge V de Inglaterra se había mezclado con la del zar Nicolás II de Rusia, la del Kaiser Guillermo II de Alemania y la del emperador Franz Joseph de Austria en intrincadas alianzas matrimoniales. Eran los primos Gil, Nicky y Georgie. ¿A qué habían de temer? En un amanecer victoriano, la próspera Inglaterra era alimentada por una flota de barcos mercantes que la conectaban a sus colonias. Sus rutas de comercio y playas estaban protegidas por la impenetrable pared de acero que constituía la Marina Real. La cuarta parte del mapa pertenecía a Inglaterra. Alemania era un milagro de la industria y se convertía en el más acaudalado centro de fuerza industrial europeo. El formidable ejército prusiano era brillantemente profesional y su marina crecía rápidamente. El ex canciller Bismarck dijo: "Estoy aburrido, las grandes obras están hechas". Francia, con sus prósperas colonias, había alcanzado una prominencia intelectual y económica que había hecho de París el centro mundial de la cultura y los negocios. El impetuoso ejército francés se resguardaba tras una barrera de fuertes que le negaban la frontera occidental a los alemanes. Un dicho rezaba: "Tan feliz como Dios en Francia". Rusia era una fútil monarquía que se arrodillaba ante la corona. Su suntuosa corte ocultaba la decadencia interna, pero sus titanes de la literatura, música y el baile le daban renombre mundial. El ejército ruso, pese a estar mal equipado debido a una empobrecida industria, era valiente y enorme, pero un revolucionario innato llamado Trotsky diría: "La historia ya había colocado su gigantesca bota de soldado sobre lo antiguo". En Austria, el reinado de 66 años del anciano Franz Joseph se caracterizaba por la arrogancia y las tensiones de un imperio políglota siempre al borde de dividirse en fragmentos étnicos. Pero eso no era nada nuevo, y la corte de Viena parecía eterna en su magnificencia. Lejos de allí, en la Casa Blanca, Woodrow Wilson, ex profesor universitario, guiaba al juvenil y alegre gigante con optimistas y pacíficos pensamientos. It is correct to say that Americans, by and large, both inside and outside the government, were of the opinion that wars in Europe
were really none of our business. En Sarajevo, Bosnia, en la calurosa y soleada mañana del 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria, y su amada esposa Sofía, abordaron un automóvil para realizar una revista militar en el 14º aniversario de bodas de la pareja real. Pero Gavrilo Princip, de 19 años de edad, un austríaco que pertenecía al grupo radical serbio Mano Negra, esperaba entre la muchedumbre de Sarajevo que disfrutaba del desfile. Con 2 disparos cumplió su misión y mató tanto a Francisco Fernando como a Sofía. Las últimas palabras del archiduque fueron: "No es nada". Pero el pequeño revólver de Princip había iniciado la matanza de decenas de millones. The assassination, ultimately, of the Archduke worked against the interest of Serbian national independence. Why? Because it gave Austria-Hungary, the government, a pretext to militarily occupy Serbia for good, period. Al poco tiempo, un embajador se presentó ante el Kaiser Guillermo y le preguntó si Austria-Hungría podía contar con el apoyo alemán si se movilizaba contra Serbia, incluso si Rusia intervenía. Alemania respondió afirmativamente, sin pensar que tal vez tendría que hacerlo. The alliances were essentially protective. This was an armed peace. Germany felt that it was hemmed in by France and Russia, who of course were allied. Había existido una alianza austro-germánica desde 1879, la cual fue seguida por otra franco-rusa. En este crítico momento, el Kaiser Guillermo se hizo a la mar en su yate durante 20 días, cosa que fue descrita como el mayor desastre marítimo de la historia. Sin su conocimiento, Austria boicoteó los esfuerzos de paz de los serbios, enviándoles un desafiante ultimátum y planeando la subyugación y el repartimiento de Serbia. Ahora Rusia, respondiendo al llamado de Serbia contra la amenaza austríaca, se movilizó. Austria-Hungría ordenó una movilización total, sin que su emperador supiera que Rusia se había movilizado al lado de los serbios. Así comenzó la cadena de movilizaciones que pronto imitaría toda Europa. This was a time that called for giants, and there were none. You had a lot of men who were in control, who were afraid. They were afraid of what would happen to them, not if they went to war, but what would happen if they didn't go to war. Al llegar el fatídico agosto del 1914, los líderes de antiguas alianzas permanecieron inmutables. Recordando nerviosamente que Rusia se movilizó hacia su frontera oriental con Prusia, Alemania le dio a Rusia 12 horas para detener su movilización. A continuación, Alemania le envió a Francia un descabellado ultimátum, según el cual le daba 18 horas para declarar su neutralidad si Alemania peleaba contra Rusia. Ante la posibilidad de que las fortalezas francesas de Verdún y Toul pasaran a manos de Alemania, Francia se movilizó. El resto fueron formalidades. Para el 3 de agosto, Alemania entraría en guerra con Francia y Rusia, peleando del lado de Austria-Hungría, y al parecer resultó ser bastante emocionante. War was your chance to distinguish yourself, to put some color on yourself, to put a decoration on your chest, and to know in the face of a large public that you were being valued for being different. War was this opportunity. Entre el 2 y el 18 de agosto, Francia enviaría 3.781.000 soldados en 7.000 trenes. Un tren cada 8 minutos. Alemania enviaría 1.500.000 hombres al oeste y 500.000 más al este contra Rusia. It's a war about power, about prestige, about colonies, about
competing markets. It's not a war about ideology. It's a war about people wanting respect. It's a war about Germany feeling it's being squeezed in and needing to expand. It's a war about settling old scores, the way France was determined to get back Alsace and Lorraine. It's a war about stabilizing empires, as Austria wanted to neutralize Serbia. Russia was a very impatient nation in 1914, wanting above all, it seems, access to the Mediterranean and to the sea trade routes that lay beyond. And hence, it wanted, above all, control of the straits into the Black Sea. La supremacía de las miles de piezas de artillería pesada y el ilimitado número de ametralladoras apostadas a lo largo de kilómetros de alambre de púas estaba por demostrarse. A propósito de ello, un general francés adoctrinado en el ataque diría que su mejor arma era el pecho latiente de un soldado francés. El arma secreta de Alemania era su plan de guerra, trazado años antes por uno de sus más destacados estrategas, el general Alfred von Schlieffen. Según él, los franceses se concentrarían en recuperar las provincias de Alsacia y Lorena, por lo que dirigirían sus ataques hacia el este, directamente hacia ellas y Alemania. Von Schlieffen solo los detendría aquí, mientras la mayor parte de sus fuerzas avanzaban hacia el norte y formaban un aplastante flanco derecho. El poderoso flanco se separaría en fuerzas que flanquearían los países neutrales de Luxemburgo y Bélgica. Luego, el ataque llegaría a Francia por la puerta trasera. Las fortalezas francesas colocadas hacia Alemania serían flanqueadas y las tropas serían aplastadas por ejércitos alemanes provenientes del este y el oeste. Ni el primer ministro británico Herbert Asquith ni su secretario de Asuntos Exteriores Edward Grey estaban muy interesados en Serbia o en un pacto de defensa ambiguo con Francia. Dejar de intervenir no afectaría el honor inglés, a menos que Alemania invadiera Bélgica, cuya neutralidad fue garantizada por Gran Bretaña durante la formación de dicho Estado en 1831. También estaba el hecho de tener a la flota alemana, que se fortalecía rápidamente al otro lado del canal, en el puerto belga de Amberes, amenazando la supremacía británica en los mares. El proceso estaba en marcha. El 1 de agosto, Alemania cruzó la frontera con Luxemburgo, se apoderó del país en 24 horas y exigió el libre paso a través de Bélgica. Alemania le dio al rey Alberto de Bélgica 12 horas para dar su consentimiento. Este lo rechazó y pidió al rey Jorge su apoyo. El alemán Beckmann Hollbeck dijo estar sorprendido de que Inglaterra entrara a la guerra por lo que él llamó un pedazo de papel. La opinión mundial se volvía contra Alemania y el 4 de agosto Inglaterra le declaró la guerra. El ejército que Inglaterra movilizó había intervenido en varias guerras coloniales y era muy profesional. Sin embargo, era diminuto en la Gran Tormenta, tan solo 125.000 hombres. La fuerza expedicionaria británica se apresuró a llegar al continente para lo que todos pensaban sería una guerra corta. They recognized that a modern war with modern weapons, the capabilities of armies and navies at the time, would lead to great slaughter. But for this very reason, the cost, both in blood and treasure, would be so great that the war would have to be over very quickly. This became known as the Short War Illusion. El plan von Schlieffen ya no estaba en manos de su fallecido creador. El alto mando estaba ahora dirigido por el general Helmut von Moltke, amarga sombra de su padre, quien había logrado la victoria contra Prusia en 1870. Von Moltke se había visto forzado a implementar el plan von Schlieffen cuando una enorme ofensiva francesa en su flanco izquierdo, en Lorena, amenazó con aislar a los ejércitos alemanes que marchaban a través de Bélgica. Por lo tanto, pese a que von Schlieffen había planeado enviar solo el 9% de sus fuerzas a la derecha, von Moltke tuvo que enviar allí el 42% de sus tropas.
El ejército británico había dejado de lado la espada de atrincheramiento. Audacia, audacia, siempre audacia era el lema francés. Sus caballos estaban listos. All the powers, England, France, Germany, Russia, Austria-Hungary, held these great reserves of cavalry, equipped with swords and lances, ready for the ride through to victory. El 4 de agosto de 1914, la caballería comenzó la carga de 60.000 soldados alemanes agrupados en la entrada de Lieja hacia Bélgica. Las baterías de grandes fuertes dominaron los corredores de ataque. Unos 25.000 belgas aseguraron las defensas y los puentes sobre el río Mersey fueron demolidos. Los alemanes encontraron una pesada oposición mientras sus ataques se hundían sangrientamente en el Mersey. Pero una leyenda alemana nacía. Un desconocido general de fusileros, Erich Ludendorff, quedó aislado de su propia unidad en la confusión de la batalla. En medio del caos, Ludendorff se destacó, condujo a la caballería alemana por el lado derecho para aparecer por detrás de las defensas de Lieja. Cuando el general que comandaba el ataque cayó, Ludendorff tomó su lugar, entró en Lieja y se convirtió en héroe. Perdidos entre el humo de la batalla se encontraban los verdaderos héroes del asedio, las primeras almas secretas de la guerra. Enormes cañones de asedio de 420 milímetros destruían una por una las paredes de las fortalezas con enormes proyectiles del tamaño de un hombre. We might say now that the Germans had no sense of public relations. And they proved that again and again in their invasion of Belgium and of northern France. There would be suspected guerrilla action, and they would simply line hundreds of men from 8-year-olds to 84-year-olds up against a wall and kill them. Los alemanes quemaron la gran biblioteca de Lovaina, uno de los mayores centros culturales de la Edad Media. Y la leyenda de los violadores, incendiarios y asesinos hunos sería un arma de gran ayuda en las manos de los propagandistas aliados. Los fantasmas de los belgas asesinados formarían ejércitos que perseguirían a los alemanes hasta su muerte. Con la guerra a unos días de haber comenzado, la inercia alemana se incrementaba mientras se adentraban cada vez más en Bélgica en dirección a Namur y el Mersey. El jefe del alto mando francés, mariscal Joseph-Jacques César Joffre, grande y tenaz pero alejado de sus tropas y de la verdadera situación, siguió el plan de von Schlieffen como si fuese uno de sus soldados. The French attacks in Lorraine, it had to be Lorraine and Alsace because part of the rhetoric was getting the lost provinces back. They were destroyed by the Germans. Do you realize that the French lost 300,000 men in the first 3 months of 1914? En Inglaterra, el primer ministro y legendario héroe de guerra Lord Horatio Kitchener, el Kitchener de las caricaturas, vio las cosas con brutal claridad. Kitchener dijo que los alemanes estaban listos para arrasar Bélgica. Vio al cuerpo de oficiales ingleses como a un grupo de caballeros a los que no les gustaba tomar su profesión seriamente y declaró que la guerra sería ganada por la nación con el último millón de hombres.
Justo en el camino del enorme y marchante flanco derecho alemán, los escasos 100.000 hombres de la Fuerza Expedicionaria Británica se emplazaron donde el frente belga se debilitaba, en el centro minero de Mons. El comandante británico Sir John French no era ni cercanamente capaz de hacer el trabajo, pero fue bendecido con un brillante subordinado, el fiero general Harris Smith Dorrien. La posición de French estaba directamente en el camino del beligerante general Alexander von Kluck, quien comandaba el poderoso primer ejército, fuerza ubicada más hacia el norte del avance alemán. Von Kluck se lanzó directamente contra los fusileros mejor entrenados del mundo. El fuego de los profesionales británicos era tan mortífero que los alemanes no podían creer que no se enfrentaban a ametralladoras. Los muertos se acumularon. Pese a que la artillería alemana finalmente hizo retroceder a los británicos, Mons fue considerada una victoria británica y los sobrevivientes en adelante fueron llamados Hombres de Mons y llevaron una medalla especial llamada la Estrella de Mons. The French in particular were so inexperienced with war come 1914 and so untrained in the future conduct of war that they sent soldiers to the front, this in the fall of 1914, in red pants. Lo and behold, because of course the German machine gunner could spot them in a second. This practice was immediately changed. Joffre seguía ciego ante el mortal peligro que amenazaba a sus ejércitos. Su inútil Plan 17, el asalto frontal al centro alemán en Lorena, fue detenido de inmediato. Los franceses no utilizaron ataques camuflados, cortos o rodeos. Se jugaron todo en su audacia y murieron por ella. En el norte, la galante fuerza expedicionaria británica se consumía en una serie de trágicas batallas, unas veces para frenar el avance de los alemanes, otras porque los exhaustos hombres tenían fuerzas para disparar, pero no para caminar. El puño de von Moltke se cerraba sobre París. Pero, ¿dónde estaban los reportes de enormes cantidades de prisioneros tomados y armas capturadas, único signo seguro de un enemigo derrotado? El único brillo del lado aliado provenía del general Joseph Simon Gallieni. Gallieni era un anciano y estaba retirado, pero era el mejor de los generales franceses y fue regresado al servicio activo para preparar las defensas alrededor de París. The French government was prepared to evacuate Paris. Women were weeping in the streets. El avance alemán sobre París parecía tan indetenible que el general French propuso el retiro de la Fuerza Expedicionaria Británica a Inglaterra. Solo una furiosa respuesta de Kitchener lo detuvo. En Inglaterra, Sir Arthur Doyle declaró que se trataba del peor agosto de la historia, con la idea de que se enfrentaban a una maldición divina. Von Kluck, encontrándose con una pesada resistencia y comenzando a sentir los efectos de su extensión, alteró el plan que tanto le había servido y comenzó a deshacer su flanco derecho. En vez de dirigirse al oeste, rodeando París, comenzó a girar hacia el este para atrapar a los ejércitos franceses entre dos fuerzas alemanas. Esto le presentó el flanco de su ejército, ya debilitado por el envío de 2 compañías al este de Prusia en el frente ruso a un contraataque de las fuerzas en París. Esto no pareció preocupar su impetuosa naturaleza. La nueva capacidad de reconocimiento aéreo demostró su valor al detectar la oleada alemana a lo largo del Marne. Von Kluck, con las riendas en los dientes, condujo sus exhaustas y diluidas fuerzas hacia adelante. When men march day in, day out, there comes a point where they get a little tired. And furthermore, they did not anticipate what hauling guns over these distances was going to do to their horses. El pánico se apoderó de París. Muchedumbres reclamaban que fuese declarada ciudad abierta. Panfletos arrojados por los alemanes decían: no hay nada que puedan hacer sino rendirse. Los refugiados colmaban las estaciones ferroviarias mientras los ministros lloraban.
Gallieni respondió: he recibido el mandato de defender París contra los invasores y cumpliré con ese mandato hasta el final. Joffre finalmente comenzó a ver la posibilidad de que el flanco alemán fuese vulnerable y envió a Gallieni a ver si la fuerza expedicionaria británica de Sir John French estaba lista para unirse a un ataque. Sir John quedó confundido en el idioma francés y finalmente balbuceó: dígale que todo lo que los hombres puedan hacer, nuestros compañeros lo harán. La batalla del Marne consistió en una serie de mortíferos choques que comenzaron el 5 de septiembre y que se extendieron durante 7 lamentables días. Los alemanes no habían cuidado sus flancos y dejaron agujeros en sus líneas. Perdieron la comunicación, atacaron sin realizar reconocimiento o tener apoyo de artillería y avanzaron a campo abierto contra nutrido fuego. Todos los errores que sus odiados enemigos habían cometido al comienzo de la guerra. The big wheel was bound to run out of gas. They had gone too far, too quickly. Some days they would average 26 miles marching, and they didn't have the logistical ability to keep up with this march. En un momento crítico, cuando la línea francesa comenzó a ceder, el general Gallieni reclutó 1.200 taxis franceses para llevar refuerzos decisivos al frente. Fue el primer uso militar importante de vehículos a gasolina de la historia. Poco a poco, las tropas alemanas se replegaron al río Aisne. París estaba a salvo. Nadie podía saberlo, pero la salvaje movilización que había caracterizado las primeras semanas de la guerra en el oeste había concluido definitivamente. Obviously, we will never know what would have happened if the Germans had taken Paris in 1914. But the evidence that we do have on this general issue is that there is nothing to suggest that the French were going to throw in the towel. Mientras tanto, en el este, la máquina de muerte no había estado ociosa. El revés alemán en el Marne fue más que recuperado en las puertas de Prusia. Mientras la batalla del Marne había continuado en el frente occidental durante agosto, el inmenso ejército ruso había intentado conseguir una victoria decisiva en el este. The Germans had relatively few troops in the east because their intention was to deal with France as quickly as they could. And they were convinced they could take France out of the war in a matter of a month or 6 weeks. The Russians then started their offensive in what was then called East Prussia. Los defensores del vasto frente oriental alemán, que cubría más de 300 kilómetros de frontera prusiana, comprendían apenas 135.000 hombres bajo el mando del general Max von Prittwitz. El ejército ruso que los atacaba contaba con 650.000 hombres, una ventaja de 4-1. Se movilizaron en 2 ejércitos comandados por los generales Alexander Samsonov y Pavel Reninkov. The Russians were good soldiers. The trouble was they just didn't have the right arms. Sometimes they didn't even have rifles. They didn't have enough artillery. Entre los ejércitos opuestos existía una parte del campo llena de bosques, lagos y pantanos. Los rusos solo podían emplazarse sobre un frente angosto, lo que les permitía a los alemanes cambiar fuerza sobre un eficiente sistema ferroviario. Al ver que los ejércitos rusos quedarían divididos al entrar a Prusia Oriental y que llegarían a la batalla en diferentes momentos, el alto mando alemán hizo planes para derrotar a cada uno por separado. Von Moltke malinterpretó un ajuste en las líneas de von Prittwitz como una derrota y retirada y tomó una decisión importante: cambiar de comandantes.
El 28 de agosto telegrafió al general Erich Ludendorff, el héroe de Lieja, pensando que quizá él podría salvar la situación del este. En el tren que llevó a Ludendorff a Prusia se produjo un encuentro fortuito. A bordo se encontraba el general Paul von Hindenburg. La conexión espiritual de los comandantes fue instantánea. Hindenburg y Ludendorff se convertirían virtualmente en una sola persona, como dictadores militares de Alemania. Hindenburg y Ludendorff prosiguieron con el plan por el cual von Prittwitz había sido despedido. Este funcionó perfectamente, ayudado por la propensión rusa a enviar mensajes de radio al descubierto que eran interceptados por los alemanes. El 26 de agosto, la gigantesca batalla de Tannenberg comenzó a desarrollarse. Samsonov llevó a su dividido ejército a una trampa cuya carnada era un intencionalmente débil centro alemán. Mientras Samsonov telegrafiaba en vano para que el ejército de Renninkov se apresurara a rescatarlo, los alemanes metódicamente aplastaron sus flancos y aniquilaron el centro. Cuando se cerraron tras él al capturar el centro ferroviario de Neitenburg, el desastre estaba completo. Había 92.000 prisioneros rusos. Samsonov se despidió de sus oficiales y caminó hacia el bosque. Solo se escuchó un disparo. Nadie se molestó en ir al bosque a buscar su cuerpo. The German public got the sense that this team of Hindenburg and Ludendorff was a pair of military geniuses who seemed able to do most anything. These two individuals looked to people in Germany in the terrible crisis of the war as the most likely people to bring Germany victory. Austria había atacado a los serbios para obtener los codiciados territorios. El 16 de agosto, un feroz ejército serbio, bajo el mando de un genio defensivo llamado Radomir Putnik, aplastó el ataque austríaco en la batalla del río Jadar. Then they were beaten by the Russians in 1914. They continually had to call on the Germans to save them. And this happened again and again. It's one of the motifs of that war. And when the Germans saved them, where did the Germans have to get the troops? From the Western Front. Un oficial alemán se lamentó diciendo, estamos atados a un cadáver. Tampoco había consuelo en el este. No one realized the great implications of this many soldiers on a battlefield. Now, in 1914, the machine gun and rapid-fire artillery gave an individual the capability to cover about 3 times the ground that he had before in the War of 1870, and yet there were 10 times the troops. Mientras los frentes se hacían más violentos, cada uno de los bandos vio su única oportunidad de ventaja en los flancos y comenzaron a efectuar una serie de movimientos o saltos, la llamada carrera hacia el mar, para rodear al enemigo o evitar ser rodeados. There was no place where you could maneuver. And that became the great dilemma of the war in France and Belgium. How do you get through? Para finales de septiembre de 1914, 2 meses después de que la Gran Guerra comenzara, el frente occidental se convirtió en un brutal enredo de increíble complejidad. De las profundas trincheras se ramificaron fortificaciones subterráneas para hombres y caballos, galerías para acomodar almacenes y cuarteles, nidos de ametralladoras, depósitos de municiones, travesaños y túneles de comunicación. Y las trincheras aparecieron en líneas sucesivas, escondiéndose tras miles de kilómetros de alambre de púas. Trench warfare was hell on earth. Mud, disease, typhus, rats inside the trenches,
gas shells, day after day of cold and filth. Con los frentes estabilizados era posible la acumulación de artillería, pieza por pieza, en grandes cantidades para ser utilizada defensiva y ofensivamente. Los artilleros pronto se convirtieron en artistas, maestros de la mortífera ráfaga y la tormenta de fuego. The great killer of the First World War was artillery. Artillery accounted for 70% of the casualties in the First World War. The Western Front, by the beginning of 1915, had become a line of entrenchments reaching from Switzerland to the Channel, over 400 miles. It was said that a man could walk from Switzerland to the Channel and never emerge above ground. It was more than most men could bear. Con la enorme cantidad de artillería acabando con toda la movilidad en el frente occidental al comienzo de la guerra, Amberes fue evacuada. Lo que quedaba de las fuerzas británicas y belgas se replegó y atrincheró en un fragmento de suelo belga en Flanders, que sería conocido durante 4 años como el terreno más letal de la guerra. Las derrotas de von Moltke habían dado el mando del ejército alemán al enigmático y arrogante general Erich von Falkenhayn, quien fue detenido en seco por una vieja y confiable arma, el lodo. If they had overpowered the Belgians, they could have gained the last real prizes of 1914, which were the Channel ports. And the Belgians, under King Albert, opted to flood that flat landscape, and that flooded landscape absolutely stopped the Germans. Defendiendo los puertos con los franceses, la Fuerza Expedicionaria Británica realizó una magnífica defensa en Ypres, llamada Arrase para siempre por los británicos. La posición defensiva inglesa tenía la forma de un cráneo. Dentro de él, 1 millón de hombres morirían, masacrados 3 veces más rápido que en ningún otro sector. Para Kitchener, esto no era guerra. La batalla finalmente concluyó y los ejércitos se atrincheraron a mayor profundidad. We know that soldiers began to recognize that the conditions of war, this war of attrition, this bleeding of the enemy to death, was forever changing their lives when they recognized themselves that probably their most important weapon for protection was the spade, not the gun, not the bayonet. The Germans did something very smart early on in the war, and that was that they gained practically all the high ground on the Western Front. Las naciones comprendieron súbitamente que este era otro tipo de guerra. Máquinas elaboradoras de municiones de tamaño nunca antes visto surgieron por doquier. Solamente los cañones de 75 milímetros de los franceses disparaban 30.000 proyectiles al día. Inglaterra pronto entregaba 1.200.000 proyectiles al mes. La carnicería del ejército necesitaría cada uno de ellos. Al comenzar 1915, los estrategas alemanes se dividieron en facciones llamadas orientales y occidentales, cada una de ellas viendo su propio frente como el decisivo para romper el estancamiento. El equipo de Hindenburg y Ludendorff se las arregló para arrebatarle Varsovia a los rusos, aunque la retirada del enemigo hacia la inmensidad de Rusia hizo la victoria inútil. Los austríacos volvieron a atacar a los serbios para terminar con 100.000 bajas y ningún terreno ganado. Los alemanes esperaban más de Turquía.
the Germans were successful in drawing the Ottoman Empire into the war on their side. That meant that they had to fight Russia in the Caucasus. It meant that when British forces landed in what is today Iraq, they had to fight them there. Turkey, although it had lost, the Ottoman Empire had lost most of its European territories, still had the area around what was then Constantinople, is now Istanbul, and the Dardanelles. In other words, the straits connecting the Aegean Sea with the Black Sea. And this was an area of enormous importance because it was the most plausible route by which the Western powers could supply Russia with military supplies. Pese a que los intentos turcos de penetrar en Rusia a través del Cáucaso en diciembre fueron violentamente repelidos, los nerviosos rusos pidieron a Inglaterra que desviara los ataques para aminorar la amenaza desde el sur. The British and the French were determined to force the Dardanelles. They planned a combined land and naval campaign, the largest amphibious operation probably ever tried up to that point. Winston Churchill, as Lord of the Admiralty, was one of the principal architects. El intento de las flotas francesa y británica de someter los Dardanelos utilizando solamente baterías navales culminó en la espectacular serie de hundimientos de 3 acorazados causados por minas y baterías costeras turcas. La toma de los Dardanelos debía ser efectuada por un ejército terrestre. El punto de ataque escogido fue la península de Galípoli, que defendía el lado europeo del estrecho. Imponentes picos miraban hacia el mar elevándose hasta los 300 metros de altura. El acceso a angostas y rocosas playas estaba limitado a una serie de grietas que corrían por debajo de arbustos bajos y densos. El capaz general Sir Ian Hamilton fue enviado por Kitchener para comandar 2 divisiones de australianos y neozelandeses bajo el mando del general Sir William Birdwood. Estas tropas, sumadas a las francesas, alcanzaban los 70.000 hombres y estaban destinados a una valerosa calamidad mientras intentaban alcanzar una meta imposible. They would go over the mountains toward Constantinople, as it was called then, and others would go up into the Balkans. The idea would be to hit Germany from another side. Of course, it didn't work because, thanks to the Turkish machine guns, Gallipoli simply turned into the Western Front gone vertical. Los defensores pelearon soberbiamente bajo el mando del general alemán Dimon von Sandens, quien al poco tiempo comandaría a 80.000 turcos. Los desembarcos en Galípoli fueron realizados desde botes pequeños y extrañas naves de desembarco que agrupaban a las tropas para el mortífero fuego que las recibió. Las fuerzas estaban diseminadas en 4 pequeñas e incomunicadas playas alrededor de la península. Los atacantes, confundidos en todas partes, perdieron oportunidades estratégicas y tácticas claves para avanzar donde los turcos eran débiles y en vez de ello avanzaron hacia una serie de nidos de avispas. Rápidamente los atacantes se encontraron cubiertos por fuerzas turcas en pequeñas porciones de playa al descubierto bajo montañas virtualmente inconquistables desde donde los defensores vertían muerte sin descanso. Al llegar refuerzos turcos para detener las líneas aliadas, todo lo que Birdwood les pudo decir a sus moribundos soldados fue «Cabe, cabe, cabe». Sus hombres lo hicieron y se ganaron el sobrenombre permanente de excavadores. En ningún otro lugar el coraje se derrochó tanto ni tan en vano como en Galípoli en los ataques a las tierras altas. En 3 días, la tercera parte de la fuerza de asalto había caído. La Real Armada se acercó para ayudar con sus grandes cañones, pero los submarinos alemanes los esperaban. 3 acorazados británicos fueron hundidos. Carreras comenzaron a disolverse.
El primer ministro británico Asquith despidió del cargo de primer lord del almirantazgo a Winston Churchill. Para julio, las bajas de la batalla de Galípoli habían sobrepasado los 50.000 hombres. Nombres como Bahía Soufflé y Cabo Anzac se convirtieron en sinónimos de inútil coraje y enorme desperdicio. Otros 40.000 excavadores murieron en agosto por lo que un soldado llamó 2 hectáreas de malos pastizales. What you had as a result was a terrible, bloody fight that runs through most of 1915, in which approximately 1 million men from both sides fight over this small peninsula, and a quarter of them are buried there still today. Poco después de que en diciembre una tormenta de nieve congelara y ahogara a 280 hombres en las trincheras, los gallardos excavadores de Galípoli fueron extraídos del lugar para de allí en adelante enfrentar las mismas penurias, como las que pasarían en otros horribles frentes de esta gran guerra que ahora consumía